El imponente acceso principal de la vasta residencia, un portón de hierro forjado de tonalidad oscura, cedió con una lentitud casi imperceptible, como si la propia estructura metálica sintiera el abrumador peso de la quietud que dominaba cada rincón de aquel suntuoso inmueble. Un silencio tan denso que casi se podía palpar flotaba en el ambiente, una pesadez indescriptible que presagiaba la habitual desazón que aguardaba en el umbral de Esteban del Valle. Al descender de su lujoso automóvil, su figura alta y distinguida parecía encorvarse bajo una carga invisible, la mirada ausente y el saco arrugado holgando sobre un hombro, denotando el cansancio y la desidia que lo acompañaban noche tras noche. La opulenta mansión, lejos de ser un refugio reconfortante, se había convertido en un enorme recordatorio de la pérdida, un monumento a la tristeza. Los ecos de un pasado feliz resonaban en cada pasillo, acentuando la soledad de su presente. El chofer, un hombre leal de mediana edad, se despidió con un suave murmullo, consciente de que, como en cada una de las 800 y pico noches transcurridas desde aquel fatídico suceso, su empleador no emitiría respuesta alguna. Era un ritual tácito, una rutina establecida en la que las palabras se volvieron superfluas, reemplazadas por la resignación y el entendimiento mutuo de un dolor inefable. La ausencia de comunicación era, en sí misma, una forma de diálogo en esa morada, un lenguaje de sombras y suspiros. En la entrada, la figura menuda de Leticia, conocida afectuosamente como Leti, la ama de llaves de larga trayectoria, lo aguardaba con sus ojos que reflejaban una profunda fatiga, y su voz, apenas un susurro melancólico, le informó que la pequeña Isabelita ya se encontraba sumida en el sueño. Esteban solo atinó a asentir con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, un gesto que valía por 1000 palabras de desdicha y agotamiento, y emprendió el ascenso por la escalinata principal, envuelto en el mismo sobrecogedor silencio que impregnaba el resto de la casa. Cada paso en aquel vasto hogar parecía resonar con la resonancia de un pasado inmutable, un eco de felicidad que ahora se había transformado en un lamento perpetuo. El aire mismo, cargado de memorias y de un pesar profundo, envolvía a Esteban mientras se dirigía a la soledad de su estudio, un refugio personal donde la luz de la alegría se había extinguido, dejando paso a la penumbra de su propia desolación. La mansión, a pesar de su grandiosidad arquitectónica y su riqueza material, se había convertido en un santuario de la melancolía, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. La esperanza se había desvanecido y con ella, la vitalidad que antaño había caracterizado a la familia del Valle. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. En el rellano de la majestuosa escalinata, un colosal retrato de Camila adornaba la pared, resplandeciente y vívido, como si su espíritu aún habitara en aquel lienzo, vigilando con dulzura cada acontecimiento en la casa. Camila, con su sonrisa cálida y radiante que solía iluminar cualquier espacio, su cabello castaño y ligeramente desordenado por la brisa, abrazaba a la diminuta Isabelita, de apenas 2 años, en una imagen que capturaba la esencia de una felicidad efímera. Esa estampa idílica era la última remembranza de plenitud que muchos atesoraban antes de que el destino se ensañara con ellos y todo se derrumbara de forma irreparable. Un choque vehicular en una carretera empapada por la lluvia torrencial, un tráiler descontrolado que irrumpió en sus vidas como un fantasma de la fatalidad, y una llamada telefónica que alteró drásticamente el rumbo de todos sus destinos. Camila, la luz de la familia, no logró sobrevivir a la brutal colisión. Su partida dejó un vacío inmenso, un desgarro en el tejido de la existencia de Esteban y de la pequeña Isabelita, quien había venido al mundo con una condición médica que le impedía la locomoción. No solo quedó confinada a su silla de ruedas, sino que se sumió en una aflicción tan profunda, tan arraigada en su ser,
que ni los más experimentados especialistas médicos lograban descifrar o aliviar. A partir de aquel aciago día, Esteban dejó de ser el hombre enérgico y vibrante que todos conocían. Se transformó en una sombra andante, un espectro de su antiguo yo. Aunque su vasto imperio empresarial continuaba su marcha imparable, sus socios seguían interactuando con él en las salas de juntas, y su nombre persistía en las portadas de prestigiosas revistas de negocios. La verdad es que su esencia, su espíritu vital, ya no residía en su cuerpo. Era una mera cáscara, un cascarón vacío. Su rutina diaria se había vuelto un ciclo monótono de ausencia y reclusión. Retornaba al hogar en las horas tardías de la noche, se confinaba en la soledad de su estudio, donde el silencio era su único compañero, y sus horas de sueño eran escasas, apenas un par de lapsos interrumpidos por el insomnio y la angustia. Sus palabras se habían vuelto tan infrecuentes como sus momentos de alegría. Lo único que mantenía con cierta disciplina era un fugaz encuentro matutino con Isabelita, apenas unos minutos antes de partir hacia la oficina, y en ocasiones, ni siquiera eso, sumido en una apatía que lo consumía por completo. La vitalidad que lo había caracterizado se había desvanecido, dejando un rastro de desolación en su estela. Isabelita, quien ya había cumplido 6 años de edad, no había emitido ni una sola palabra desde el trágico fallecimiento de su madre. No expresaba quejas, no solicitaba nada, sumida en un mutismo que era a la vez un escudo y una manifestación de su profunda tristeza. Ingiría únicamente lo que se le presentaba en el plato, y si el alimento no era de su agrado, simplemente lo dejaba intacto, sin un gesto de desagrado o de petición de otra cosa. Nunca se le veía llorar ni manifestar enojo. Solo sus grandes ojos, oscuros como pozos sin fondo, se clavaban en el panorama exterior a través de la ventana de su habitación, observando las horas transcurrir, como si en el horizonte brumoso de su mirada aguardara el milagroso retorno de su progenitora. La tristeza que habitaba en el fondo de sus pupilas era tan honda y silenciosa que resultaba dolorosa con solo contemplarla. Era una melancolía que se había arraigado en su ser, transformándola en una figura etérea, casi ajena al mundo que la rodeaba. Su existencia se había encapsulado en un mundo de silencio y añoranza, donde la alegría parecía haberse extinguido para siempre. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Letty, cuya lealtad a la familia se extendía desde los días previos al matrimonio de Camila y Esteban, dedicaba incansables esfuerzos para intentar infundir algo de ánimo en el espíritu de la niña. Con ternura y perseverancia, le obsequiaba muñecas de trapo, dulces de colores, libros para colorear con ilustraciones vivaces. Pero la pequeña no respondía a ninguna de sus bienintencionadas atenciones. Su mirada permanecía fija, ausente, inmutable ante cualquier intento de conexión. En el vasto entramado de la casa, Salvador, el afable jardinero, y Lupita, la diligente cocinera, también formaban parte de este círculo de afecto, queriendo a Isabelita como si fuera su propia descendiente, un tesoro frágil que necesitaba ser restaurado. Entre ellos, en susurros compasivos, solían comentar que la niña requería algo más que simples cuidados. Anhelaba, imperiosamente, volver a experimentar la vida, a sentir el pulso de la existencia, a despertar de ese letargo emocional que la mantenía prisionera. La esperanza de su recuperación era un anhelo compartido por todos aquellos que la rodeaban, un deseo de verla florecer nuevamente, liberada de las cadenas de su tristeza. En los 2 años que siguieron a la tragedia, Esteban había contratado a 3 niñeras diferentes, una tras otra, en su desesperado intento por encontrar a alguien que pudiera conectar con su hija, pero ninguna lograba permanecer en el puesto más allá de un mes. La primera cuidadora, una joven entusiasta, renunció porque la niña no le dirigía ni una palabra, sumida en su mutismo impenetrable.
La segunda se marchó argumentando que Esteban nunca estaba presente en el hogar y que la presencia de la niña, con su inmensa tristeza, la sumía en una profunda depresión. La tercera, sin dar explicaciones ni despedirse, simplemente desapareció una mañana, dejando un vacío más en la ya desolada casa. Desde entonces, Leti había asumido la carga de cuidar a Isabelita con la mejor de sus capacidades. Pero la edad no perdonaba y su cuerpo comenzaba a resentir el agotamiento, las noches sin descanso y el esfuerzo constante. Se sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de que ya no poseía la energía de antaño para enfrentar semejante desafío en solitario, anhelando un apoyo que liberara un poco su carga. Una tarde, Leti, con la valentía que solo los años de servicio y el cariño sincero pueden otorgar, se atrevió a golpear la puerta del estudio de Esteban. Él, con la camisa arrugada y el rostro cubierto de una barba incipiente que reflejaba su abandono personal, abrió la puerta con una expresión de perplejidad. Leti, sin rodeos, le habló con la misma franqueza y afecto con la que lo había hecho desde siempre, sus palabras imbuidas de una preocupación genuina. Le expuso la imperiosa necesidad de contratar a una persona dedicada a tiempo completo para el cuidado de la niña, alguien con una paciencia inquebrantable, un corazón bondadoso y, sobre todo, un deseo sincero de estar presente para ella, pues ya no podía asumir la responsabilidad en solitario. Esteban, sorprendentemente, no discutió, no mostró resistencia alguna. Simplemente asintió, su voz apenas un murmullo de resignación, y le dijo que buscaría a alguien, que si ella conocía a alguna candidata adecuada, se lo hiciera saber de inmediato. La verdad era que Esteban había perdido toda expectativa en la vida, en el futuro de su hija, e incluso en sí mismo, sumido en una apatía que lo había consumido por completo. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Había jornadas en las que Esteban perdía la noción del tiempo, incapaz de discernir si era martes o viernes, días en los que se aferraba a su oficina, fingiendo una ocupación incesante, solo para evadir el regreso a aquella mansión que se había convertido en un eco de su dolor. Su única costumbre inquebrantable, el único rito que mantenía con una disciplina casi obsesiva, era la visita quincenal al sepulcro de Camila. Se presentaba en el cementerio con un ramo de flores blancas, las mismas que solían adornar el jarrón de su esposa, y se quedaba inmóvil frente a la lápida, sin pronunciar una sola palabra. En ese silencio, denso y cargado de pesar, parecía intentar transmitir todo aquello que, en vida, no pudo o no supo expresar. Era un diálogo mudo con el recuerdo, un intento desesperado de redimir el tiempo perdido y las palabras no dichas, una penitencia autoimpuesta por el remordimiento que lo carcomía, sumergiéndolo en una espiral de melancolía y arrepentimiento que lo mantenía anclado al pasado, incapaz de avanzar, de encontrar la paz que tanto anhelaba para su atormentada alma. La habitación de Isabelita, un espacio amplio y luminoso, albergaba una pared entera tapizada con juguetes de todo tipo, color y tamaño, un verdadero arsenal de distracción infantil que, sin embargo, permanecía intacto, sin que ninguna pequeña mano los tocara jamás. La cama, envuelta en sábanas de un delicado tono rosa, ostentaba una lámpara con la forma de un simpático osito, y sobre una mesita auxiliar se amontonaban libros infantiles cuyas páginas jamás se abrían, testigos silenciosos de la ausencia de risas y juegos. Al pie de la cama descansaba su silla negra con ruedas grandes, un símbolo de su condición y a la vez de su confinamiento. La mayor parte de su tiempo transcurría en ese rincón, una burbuja de silencio y quietud. Leti, con frecuencia, la encontraba sumida en un sueño profundo con los ojos entreabiertos, o bien, con la mirada perdida en las ramas de los árboles que se colaban por la ventana, como si el tiempo se hubiera detenido para ella, atrapada en un instante perpetuo, sin parpadear, sin reaccionar,
solo observando un mundo que parecía ajeno a su propia existencia, sumergida en una introspección dolorosa y solitaria. Una noche, mientras Esteban, con una apatía palpable, revisaba unos correos electrónicos en la pantalla de su computadora, la figura familiar de Letty irrumpió en el estudio, portando una reconfortante taza de café humeante. Con su voz suave, pero con una esperanza latente, le informó que había recibido el contacto de una joven que buscaba empleo como niñera. A pesar de carecer de una vasta experiencia, su tono al teléfono había sonado educado y respetuoso, inspirando una pequeña chispa de confianza en la experimentada ama de llaves. Esteban, sin siquiera levantar la vista de su pantalla, sumido en su habitual desinterés, le indicó con un gesto cansado que la llamara, que coordinara una entrevista, que hiciera lo que considerara oportuno, añadiendo con un tono de resignación que, si no cumplía con las expectativas, la despediría sin mayores dramas, tal como había hecho con las anteriores cuidadoras. Letty, sin pronunciar palabra, dejó la taza sobre el escritorio y abandonó el estudio. Su semblante reflejaba la fatiga acumulada, pero en su interior persistía la tenue esperanza de que, quizás, esta vez algo diferente pudiera acontecer, un cambio que todos necesitaban, especialmente aquella pequeña niña que no hablaba, no reía, no jugaba y, tristemente, no caminaba, sumida en un letargo que se había apoderado de su vida desde el mismo instante en que su madre exhaló su último aliento. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Y así, mientras la vida en la bulliciosa ciudad seguía su curso inexorable, ajena al drama que se desarrollaba intramuros, en aquella vasta y silente mansión, una transformación inminente se gestaba en el aire, un presagio de cambio que aún no se revelaba por completo. Letty se postró frente al imponente portón de la residencia, unos minutos antes de la hora acordada para la entrevista, sus manos entrelazadas en un gesto de nerviosismo y un nudo de ansiedad en el estómago. Una intuición inexplicable, casi un presentimiento, le decía que aquella joven merecía una oportunidad, una posibilidad de demostrar su valía. A pesar de esa corazonada, la inquietaba la posibilidad de que la candidata fuera demasiado inexperta, o que, al igual que sus predecesoras, se asustara ante la desolación de la casa y la condición de la niña. También le preocupaba que Esteban, sumido en su indiferencia habitual, ni siquiera se tomara la molestia de mirarla a los ojos, de establecer una mínima conexión humana. La campana de la entrada resonó con puntualidad a las 10 de la mañana, un sonido que quebró momentáneamente la quietud del lugar. Letty abrió la puerta y allí estaba ella, una joven de estatura promedio, delgada, con el cabello recogido en una trenza sencilla y pulcra, sus jeans impecablemente planchados y una blusa blanca que parecía recién lavada, exudando frescura y sencillez. Portaba una carpeta bajo el brazo y en sus ojos una dulzura genuina, de esas que no se encuentran con facilidad en la vorágine cotidiana. Su nombre era Julia Romero, y a sus 24 años poseía una voz suave pero sorprendentemente segura, exenta de tartamudeos o inseguridades, sin exhibir arrogancia ni falsa modestia. Letty la invitó a pasar con un gesto amable y la condujo hacia la espaciosa sala de estar, donde la atmósfera de quietud era casi palpable. Mientras esperaban la aparición de Esteban, Letty le ofreció un vaso de agua. Julia lo tomó con ambas manos, un leve temblor apenas perceptible en sus dedos, revelando un asomo de nerviosismo contenido. No hizo muchas preguntas, sino que, con discreción, observó el entorno, notando cada detalle. El florero desprovisto de flores sobre la mesa central, el reloj de pared detenido en una hora incierta, y la inquietante ausencia de cualquier sonido, salvo el de su propia respiración. Era evidente que aquella casa, a pesar de su opulencia, estaba rota, desprovista de vida y de alegría. A pesar de percibir la desolación que la rodeaba, Julia optó por el silencio, esperando pacientemente la llegada del señor de la casa,
manteniendo una compostura que sorprendió a Letty. La expectación flotaba en el ambiente, densa y cargada de una mezcla de esperanza y resignación. Esteban descendió de la escalera unos 10 minutos más tarde, sin el saco habitual, con las mangas de su camisa arremangadas y los ojos ligeramente enrojecidos por el excesivo tiempo frente a la pantalla. Saludó a Julia con un movimiento casi imperceptible de la cabeza y tomó asiento frente a ella, su semblante serio y desprovisto de cualquier atisbo de sonrisa. No le pidió que hablara sobre sí misma, sino que, con un gesto brusco, tomó la carpeta que ella había traído y la revisó en silencio, con una concentración fría y desinteresada. Julia esperó, manteniendo la calma, sin atreverse a romper el incómodo mutismo. De repente, sin levantar la vista del documento, Esteban inquirió con voz monocorde: «¿Has trabajado antes con niños?» «Solo con mis sobrinos, señor», respondió ella con suavidad, pero con firmeza. «Y también en una guardería por un par de meses». Esteban asintió, aunque su expresión no denotaba mucha convicción. Dejó la carpeta sobre la mesa y, finalmente, alzó la mirada para clavar sus ojos en los de Julia. «¿Sabes lo que implica este trabajo?» «Sí», contestó Julia sin vacilar, su voz aún serena y segura. «Me lo explicó la señora Letty». Esteban continuó, su tono de advertencia más marcado. «Mi hija no habla, no camina, no responde, y no quiero que le prometas cosas que no puedes cumplir». «No lo haría, señor», replicó Julia con convicción. Un silencio denso y prolongado se instaló entre ellos por varios segundos, un interludio cargado de tensión. Letty los observaba desde la entrada de la cocina, conteniendo la respiración, con el corazón palpitando con fuerza, temiendo el desenlace de aquel encuentro. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Esteban exhaló un suspiro, un gesto que denotaba un profundo cansancio existencial, como si el peso del mundo reposara sobre sus hombros. «Empiezas mañana», sentenció con voz monótona, sin expresar emoción alguna. «Si no funciona, te vas sin drama». Julia asintió con una calma imperturbable, su semblante desprovisto de sorpresa o molestia. Simplemente se levantó, agradeció con una inclinación de cabeza y anunció que regresaría a la hora que le indicaran. Cuando la joven abandonó la sala, Letty, con el corazón en un puño, siguió a Esteban, quien ya se dirigía de vuelta a la reclusión de su estudio. «¿Y qué te pareció?», inquirió con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Él se encogió de hombros con desinterés, su voz teñida de resignación. «No lo sé, Letty. Es una más. Ya veremos». Julia regresó al día siguiente con una puntualidad admirable, una mochila colgada al hombro y una actitud decidida que contrastaba con la desilusión habitual en esa casa. Letty le mostró su habitación, estratégicamente ubicada en el segundo piso, justo contigua al dormitorio de Isabelita, lo que facilitaría su labor de cuidado. Le explicó la intrincada rutina de la casa, los horarios de las comidas y las preferencias alimentarias de la niña, lo que solía comer y lo que invariablemente rechazaba. Julia escuchó con una atención minuciosa, sin necesidad de tomar notas, absorbiendo cada detalle con una concentración asombrosa, como si cada palabra fuera una pieza crucial en el rompecabezas de su nueva misión. Al mediodía, Letty condujo a Julia al dormitorio de Isabelita, un espacio que la niña había convertido en su refugio personal. La pequeña se encontraba sentada en su silla, su mirada perdida en la inmensidad del exterior a través de la ventana, sin volverse ni un ápice ante la entrada de las dos mujeres. Julia se detuvo en el umbral por unos instantes, observándola con una mezcla de respeto y curiosidad. Luego, se acercó con lentitud, cuidando de no producir el menor ruido, y se agachó para quedar a la altura de la pequeña, en un intento de establecer una conexión visual. «Hola, Isabelita», le dijo con una dulzura infinita en su voz. «Soy Julia. Voy a estar contigo si me dejas». La niña no reaccionó en absoluto, ni siquiera un parpadeo, su inmovilidad era absoluta.
Letty, desde la puerta, negó con la cabeza, un gesto que parecía decir: «Aquí vamos de nuevo», resignada ante la aparente indiferencia de la pequeña. Julia, sin embargo, no se dio por vencida. Se sentó en el suelo frente a ella, con una determinación silenciosa, y extrajo de su mochila un libro ilustrado con dibujos de animales. Lo abrió y comenzó a señalar las figuras. «Mira, este es un perrito y este un pato. Hace cuac cuac». No hubo reacción alguna. Julia permaneció sentada, hablándole al aire por más de media hora, narrando cuentos, emitiendo sonidos graciosos, moviendo los brazos como si fueran alas de pájaro. Isabelita no reaccionó ni una sola vez. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Letty regresó al poco tiempo, con la expectativa de encontrar a la joven rendida, frustrada por la indiferencia de la niña, pero para su sorpresa, Julia seguía allí, con una sonrisa serena en el rostro, narrándole a la pequeña la historia de un elefante caprichoso que se negaba a tomar un baño. Esa noche, Esteban llegó a la casa con su habitual semblante de cansancio y desánimo. Subió las escaleras para ver a su hija y se quedó perplejo al encontrar a Julia dormida en el suelo, con la cabeza delicadamente apoyada en el borde de la cama de Isabelita. La niña, también sumida en el sueño, descansaba en su silla, pero esta vez, una suave mantita cubría sus pequeñas piernas. Esteban no pronunció palabra alguna, solo la observó durante unos segundos con una mezcla de sorpresa y curiosidad, y luego cerró la puerta con sumo cuidado para no despertarlas. Descendió a la cocina y le preguntó a Letty cómo le había ido a la nueva niñera, con un tono que denotaba un atisbo de interés inusual. Ella se encogió de hombros, pero una media sonrisa se dibujó en sus labios, reflejando una pequeña victoria, pues no salió corriendo. Si eso cuenta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la vasta mansión no se percibió tan fría, tan desolada. No fue un cambio drástico, nadie reía a carcajadas ni hablaba en voz alta, pero había una sutil diferencia en el aire, algo apenas perceptible, como cuando abres una ventana tras un largo encierro y una brisa fresca se cuela, trayendo consigo un soplo de vida renovada. Y así, sin hacer ruido, sin prometer grandes transformaciones, Julia había entrado en la vida de aquella casa, sin exigir nada a cambio, simplemente estando allí, con su mirada tranquila y esa voz que no se rendía con facilidad. Su presencia era un bálsamo, un suave murmullo de esperanza que se negaba a ser silenciado. El primer día de Julia como niñera oficial amaneció bajo un cielo encapotado. El silencio habitual, denso y opresivo, pesaba en cada rincón de la mansión. Letty ya se encontraba en la cocina desde tempranas horas, preparando el desayuno con la radio sintonizada en una emisora que reproducía suavemente una nostálgica canción de los años 80. Julia descendió las escaleras con el cabello aún húmedo y una camisa amarilla que irradiaba un halo de luz, contrastando con la penumbra de los pasillos. ¿Quieres café?, inquirió Letty, mientras revolvía los huevos en la sartén con movimientos expertos. Sí, muchas gracias, respondió Julia con una sonrisa. Se sentaron juntas por unos minutos, compartiendo el breve ritual del amanecer, mientras la casa despertaba lentamente, su ritmo pausado y melancólico. Desde el piso superior, ningún sonido se filtraba. Isabelita seguía inmersa en su propio universo, ese espacio impenetrable al que nadie parecía tener acceso. Julia preguntó si la niña tenía alguna rutina específica al despertar, pero Letty solo respondió: se despierta sola. No quiere que nadie la levante. Si la interrumpes, se encierra más en sí misma. Julia asintió, tragándose las ganas de subir corriendo para saludarla con alguna broma tonta o un chiste infantil. Comprendía que el proceso de conexión con la pequeña sería lento y requeriría paciencia, aunque no lograba imaginar cuánto tiempo le llevaría derribar las barreras de su silencio. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario.
Poco después, Julia subió al cuarto de Isabelita, llevando consigo un par de muñecos de peluche en sus manos y una sonrisa que parecía más segura de lo que en realidad sentía su corazón. Al entrar, encontró a la pequeña en la misma postura habitual, sentada en su silla de ruedas, con la mirada fija en la ventana, sin volverse ni un ápice. «Buenos días, Isa. ¿Dormiste bien?», preguntó Julia con dulzura. La niña no contestó, ni siquiera pestañeó, sumida en su burbuja de silencio. «Hoy el cielo está todo nublado, pero creo que eso lo hace más bonito, ¿no?», continuó Julia, mientras dejaba los muñecos sobre la mesita. Se acercó un poco, se agachó para quedar a su altura, pero mantuvo una distancia prudente para no abrumarla. Extrajo un libro nuevo con figuras para colorear y lo colocó entre ellas. «Mira, este tiene mariposas. ¿Te gustan las mariposas?». «Nada». Julia hizo un esfuerzo consciente para no sentirse frustrada, respiró hondo, se sentó en el piso con las piernas cruzadas y comenzó a colorear sin pronunciar palabra, como si estuviera completamente sola en la habitación. De vez en cuando, observaba a Isabelita de reojo, con la tenue esperanza de captar alguna mínima señal de reacción, pero no hubo ninguna. Después de 20 minutos de silencio y de intento infructuoso, Isabelita giró su silla en dirección contraria y volvió a mirar por la ventana, un gesto que Julia sintió como un portazo en la cara, un rechazo contundente a sus esfuerzos. Bajó a la cocina, fingiendo que todo estaba en orden, pero Letty, con su mirada perspicaz y experimentada, la vio llegar con los hombros caídos y la expresión ligeramente perdida, como si un velo de desilusión cubriera sus ojos. Sin mediar palabra, le sirvió otra taza de café, comprendiendo la frustración silenciosa de la joven. «Ya viste, ¿verdad?», dijo Letty después de un rato, rompiendo el silencio con una voz suave pero resignada. «No es que no te quiera, es que ya no quiere a nadie cerca, está como cerrada en sí misma». Julia asintió con un nudo en la garganta. «No me molesta que no hable», replicó con sinceridad. «Lo que me dolió fue la manera en que se dio la vuelta, como si no existiera». «Sí, esa parte es fuerte», reconoció Letty. «Es como si uno no existiera». «Exacto», confirmó Julia, un matiz de tristeza en su voz. Letty le puso una mano reconfortante en el hombro. «No te lo tomes personal. Ella es así con todos». Julia asintió nuevamente, pero por dentro algo le dolía más de lo que imaginaba. Había trabajado con niños difíciles en el pasado, pero ninguno tan silencioso, tan distante, tan ausente como Isabelita. Esa inmensa lejanía era un desafío que la afectaba más de lo que habría admitido en voz alta. Ese mediodía, Isabelita se negó a probar bocado, sumida en su habitual mutismo alimentario. Letty dejó el plato sobre su mesita auxiliar y se retiró, permitiendo que Julia intentara su propia estrategia. La joven se sentó cerca de la niña, sin ejercer presión, y con voz tranquila, intentó abrirle el apetito con un cuento improvisado sobre una zanahoria mágica que poseía la capacidad de hablar y que emprendía una aventura para encontrar a su mejor amiga, una niña con trencitas y un vestido rosa. Sin embargo, no hubo respuesta alguna, ni una sonrisa, ni el más mínimo gesto de interés. «Si no quieres comer, está bien», le dijo Julia con serenidad, sin forzarla. «Pero mañana seguro te va a dar más hambre». Las horas transcurrieron y el ambiente no experimentó ningún cambio. Julia salió al jardín por un momento, buscando un respiro, un poco de aire fresco para despejar su mente. Caminó entre las plantas cuidadosamente podadas mientras Salvador, el jardinero, se dedicaba a su labor con un rosal. Él levantó la vista y le sonrió con amabilidad. «¿Ya conociste a la jefa chiquita?», preguntó con una leve curiosidad. «Sí», respondió Julia, exhalando un suspiro de resignación. «No se deja querer, ¿verdad?». «No, pero igual no me voy a rendir», replicó Julia con una determinación inquebrantable. Salvador asintió, como si aprobara su respuesta, y continuó con su trabajo. «No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario».
Julia permaneció en el jardín un buen rato, sumida en sus pensamientos. Le hablaba en voz baja a los muñecos de peluche, como si fueran sus cómplices en la ardua tarea que enfrentaba, y en su mente planeaba el siguiente intento, ideando qué otra estrategia podría emplear para conectar con la pequeña Isabelita. No se trataba solo de cumplir con sus responsabilidades laborales. Había algo más profundo que la impulsaba a quedarse, una fuerza interna que la ligaba a aquella niña y a la casa. Esa noche, Esteban llegó más tarde de lo habitual. Cruzó la puerta con la corbata medio deshecha y el cansancio colgándole del cuerpo, una imagen que reflejaba la pesadez de su rutina. Julia no lo vio. Estaba en la sala, sentada en el suelo, inmersa en su intento de hacer que los muñecos representaran una historia sobre una princesa que no podía conciliar el sueño. Letty informó al jefe que la situación seguía inalterable. ¿Alguna novedad?, preguntó Esteban con un tono de voz que denotaba una mezcla de desinterés y resignación. La niña sigue sin hablar, dijo Letty, pero la muchacha no se ha rendido. Esteban no respondió, solo asintió y subió a su habitación, sumido en sus pensamientos, ajeno al esfuerzo de Julia. Julia no se fue a dormir de inmediato. Se quedó en la cocina con una taza de té humeante, escribiendo en una pequeña libreta las cosas que pensaba intentar al día siguiente. Un juego nuevo, una canción de cuna, tal vez unas tarjetas con dibujos coloridos. Sabía que el rechazo del primer día había dolido, pero también comprendía que nada verdaderamente valioso se lograba de inmediato. Lo que la niña padecía no era simplemente timidez o capricho, era una tristeza profunda, de esas que se adhieren al alma como si fueran parte de los huesos, una melancolía que la consumía por completo. Y por alguna razón inexplicable, Julia sentía que no había llegado allí por casualidad. No era un simple trabajo, era una misión, un propósito que la empujaba a seguir adelante, a no rendirse ante la indiferencia de la pequeña. La conexión que se estaba formando, aunque incipiente y unilateral, era un motor que la impulsaba a buscar nuevas formas de llegar a ese corazón cerrado. Cada palabra escrita en su libreta era un nuevo intento de abrir una rendija en la coraza de Isabelita, una promesa silenciosa de perseverancia y esperanza, un faro de luz en la oscuridad que había reinado en esa casa por demasiado tiempo. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. El segundo día comenzó con una renovada determinación. Julia se despertó temprano, se alisó la ropa con las manos, se recogió el cabello en una coleta pulcra y metió en su mochila una bolsita con dulces de tamarindo, un libro de cuentos nuevos y una pequeña grabadora con pilas recién puestas. No sabía qué táctica funcionaría, pero estaba resuelta a probarlo todo, a agotar cada recurso en su empeño. Letty la vio cruzar el pasillo con la marcialidad de un soldado en una misión secreta y sonrió desde la cocina, reconociendo la energía inquebrantable de la joven. «¿Hoy qué traes de armas?», preguntó con una pizca de humor. «Canciones y tamarindos», respondió Julia con una sonrisa de medio lado, compartiendo el juego de Letty. La ama de llaves levantó el pulgar en señal de aprobación. Julia subió al cuarto de Isabelita y, como el día anterior, la encontró en su silla, mirando por la ventana, idéntica a como la había dejado la noche anterior, como si el tiempo no hubiera transcurrido para ella. Julia se acercó con la misma suavidad de siempre, sin tocarla ni interrumpirla de golpe. Dejó la mochila en el piso y se sentó con calma a su lado. «Hoy te traje dulces», dijo, sacando uno y dejándolo sobre la mesita de la niña. «Pero no cualquiera. Estos pican rico. Yo los comía de niña escondida en el recreo porque mi mamá no me dejaba nada». Isabelita ni siquiera volteó. Julia sacó otro dulce y lo destapó con una lentitud exasperante. Se lo llevó a la boca y puso una cara de exagerado picor, como si el sabor fuera insoportable. Empezó a dramatizar. «Ay, no, me va a explotar la lengua. Sálvame, Isa».
Nada. Pero Julia juraría que por medio segundo los ojos de la niña se movieron apenas hacia ella, un parpadeo, un ínfimo desplazamiento que pudo ser real o producto de su imaginación. Aún así, no se rindió. Después, extrajo el libro de cuentos y comenzó a leer. Eligió uno con dibujos grandes y colores chillantes, una narración absurda sobre un gato que aspiraba a ser chef y cocinaba pozole para ratones. Julia cambió las voces de los personajes, exageró los sonidos, hizo pausas ridículas como si estuviera revelando un secreto cómplice. Era como ver a alguien actuando sola en un escenario vacío, pero con una pasión contagiosa, sin importarle la falta de público. Cuando terminó la lectura, Julia realizó un cambio estratégico, sacó la grabadora, pulsó el botón de play y una vieja canción infantil, de esas que solían sonar en los programas de antaño, comenzó a resonar en la habitación con ritmos sencillos y letras pegadizas. Julia se puso de pie y, sin titubear, empezó a bailar con la soltura de una tía en una fiesta infantil, moviendo los brazos con torpeza deliberada, girando, dando pasitos tontos por todo el cuarto, creando una atmósfera de juego y ligereza. ¿No bailas?, preguntó con alegría. Bueno, yo bailo por las dos, le dijo con una sonrisa. Continuó así por varios minutos, la energía inagotable, el entusiasmo desbordante. Isabelita seguía inmóvil, observando con sus grandes ojos, pero Julia no flaqueaba. Incluso se tropezó a propósito con una almohada y cayó al suelo de espaldas, soltando un ouch. Me caí en una nube invisible. En ese instante, la niña parpadeó. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero esta vez Julia lo vio con claridad. No fue una reacción explosiva, no hubo una risa ni una palabra, pero sí una mínima chispa, un fugaz rayo de atención que no había estado presente antes. Julia permaneció tendida en el suelo sin pronunciar palabra, solo mirando al techo. Está bien, no quieres bailar ni hablar, pero yo voy a estar aquí. Sí, solo aquí, dijo con un tono de voz suave y lleno de comprensión. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Después de un rato, la atmósfera en la habitación se serenó. La música cesó y Julia se sentó junto a la silla de Isabelita, mostrándole la bolsa con más dulces, pero sin intentar forzarla a tomar ninguno. Simplemente los dejó cerca, como quien deposita una flor en la orilla del camino, esperando que su aroma invite a ser recogida. Bajó a la cocina con un semblante de mayor ánimo. ¿Alguna señal?, preguntó Letty con una ceja levantada, una mezcla de curiosidad y escepticismo en su voz. Un parpadeo, respondió Julia, su voz apenas un susurro de emoción contenida, pero no uno cualquiera, uno con intención. Letty sonrió, la esperanza asomando en su rostro. Entonces, ya vas ganando, sentenció con sabiduría. Por la tarde, Esteban llamó desde la oficina, inquirió sobre cómo iba todo, pero con un interés apenas disimulado, su tono denotaba una indiferencia ya habitual. La niña sigue en silencio, respondió Letty, pero la nueva no se rinde. Esteban colgó sin decir mucho más, ya acostumbrado a que nadie lograra avances significativos con su hija. Pensaba que esa chica se iría en unas semanas, como las otras, un eslabón más en la cadena de decepciones. Esa noche, mientras Letty se afanaba en limpiar la sala y Julia subía a guardar sus pertenencias en su habitación, Salvador se acercó a la ama de llaves, con una maceta rota entre las manos. Se la mostró a Letty con una expresión de perplejidad. Se cayó sola. Yo ni la toqué, dijo el jardinero. No pasa nada. Esa ya estaba vieja, respondió Letty, restándole importancia al incidente. Pero Julia, quien escuchó la conversación desde la escalera, al observar el pedazo de tierra esparcido, tuvo una idea, una chispa de inspiración. Al día siguiente, traería una plantita pequeña, una que Isabelita pudiera cuidar, una que quizás, solo quizás, pudiera conectar con algo vivo si no lo hacía con las personas, algo que creciera con ella, que le infundiera un sentido de responsabilidad y de vida. Esa noche,
Mientras preparaba su ropa para la jornada siguiente, Julia escribió en su pequeña libreta una sola frase, concisa y llena de significado. Si se rió cuando tenía 2 años, puede volver a hacerlo. Y no iba a cejar en su empeño hasta lograrlo. La esperanza, aunque frágil, se había instalado en su corazón, impulsándola a seguir adelante. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Era sábado por la tarde, y el cielo se mantenía con el mismo gris uniforme que había dominado la semana. Afuera no llovía, pero el aire olía a tormenta vieja, a lluvia que se había posado sin caer del todo. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco menos apagada, como si alguien hubiera abierto una rendija diminuta por donde se colaba un hálito de vida. No era un cambio drástico, ni mucho menos, pero Julia lo percibía con una claridad inusitada. Isabelita se encontraba en su cuarto, en su habitual posición. Julia ya no le hablaba con la misma insistencia de los primeros días, al menos no sin interrupción. Había descubierto que a veces el silencio también era una herramienta poderosa, un espacio para la observación y la conexión sutil. Ese día le llevó una cajita con plastilinas de colores vibrantes, pero no esperó que la niña jugara con ellas. Simplemente las dejó a su alcance, le sonrió con dulzura y se sentó en la alfombra, dedicándose a hacer figuritas sin pedirle nada a Isabelita, esperando pacientemente una reacción. Mientras tanto, Leti le había solicitado ayuda para buscar unos manteles en un armario antiguo del estudio. Aprovechando que Esteban no estaba en casa, se había marchado temprano al club de empresarios, una costumbre arraigada de los fines de semana, donde a veces jugaba golf o simplemente fingía estar ocupado para evadir la soledad de la mansión. Julia bajó al estudio con Leti. Era un espacio vasto, con paredes repletas de libros, carpetas y objetos que evidenciaban la falta de uso durante meses. Un aroma a madera encerrada y a polvo fino impregnaba el ambiente. Mientras Leti se afanaba en los cajones del mueble principal, Julia, con una curiosidad innata, se distrajo explorando una estantería en un rincón. Allí, entre volúmenes de economía, revistas anticuadas y cajas sin etiquetar, divisó algo que desentonaba con el resto. Una pequeña caja de lata, de un suave color azul celeste, adornada con delicados dibujos de flores en la tapa. Estaba empujada al fondo, como si alguien la hubiera ocultado deliberadamente, preservando un secreto. ¿Puedo ver qué hay aquí?, preguntó a Leti. La ama de llaves, al voltear y ver a Julia con la caja en las manos, experimentó un cambio notable en su expresión. «Ah, eso. Creo que son cosas de la señora Camila», murmuró con una mezcla de nostalgia y melancolía. «Hace mucho que nadie lo toca». Julia abrió la caja con sumo cuidado. Dentro, descubrió un álbum de fotografías con una cubierta de cuero rojo, ya desgastada por el paso del tiempo. Lo sostuvo entre sus manos con delicadeza, como si fuera un objeto frágil, de inmenso valor sentimental. Leti, por respeto, guardó silencio, solo observando a la joven con una mirada comprensiva, un atisbo de tristeza en sus ojos. No olvides que para más historias que tocan el alma, debes suscribirte a Corazón de Millonario. Julia se sentó en el mullido sillón y abrió la primera página del álbum con un gesto reverente. Allí, en todo su esplendor, estaba Camila, joven, con el cabello suelto ondeando al viento y una sonrisa luminosa frente al vasto azul del mar, una imagen de felicidad pura. En otra instantánea, ella y Esteban se abrazaban en lo que parecía ser una celebración, sus rostros irradiando alegría. Luego, una tierna fotografía de Camila embarazada, acariciándose el vientre abultado con una expresión de dicha anticipada. Y después, la imagen de Isabelita recién nacida, diminuta y envuelta en una enorme cobija rosa, con un gorrito que apenas cubría su cabeza. La página siguiente era aún más conmovedora. Camila cargando a Isabelita de bebé, y luego la niña, ya más grandecita, sentada en su silla,
con dos coletas desordenadas y mordisqueando un pedazo de galleta, su rostro infantil lleno de dulzura. En todas las fotos, sin excepción, Camila sonreía con los ojos. Poseía esa mirada cálida que envolvía a cualquiera sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Una conexión profunda y silenciosa. ¿Crees que a Isabelita le gustaría ver esto?, preguntó Julia con la voz apenas un susurro, cargada de una delicada esperanza. Leti se encogió de hombros. Su expresión denotaba una mezcla de duda y resignación. No lo sé. Hace mucho que no se le enseña nada de eso. El señor Esteban, pues ya sabes cómo es. Julia cerró el álbum despacio y lo abrazó contra el pecho, como si protegiera un tesoro invaluable. No lo voy a obligar a nada, dijo con determinación. Solo quiero intentar algo. Subió al cuarto de Isabelita con la caja de lata cuidadosamente escondida detrás de su cuerpo, una especie de escudo que protegía la sorpresa. La niña permanecía en la misma posición de siempre, pero Julia notó un detalle significativo. Una de las plastilinas estaba abierta, no moldeada, simplemente desenvuelta. Para Julia, eso representaba un logro enorme, una pequeña grieta en el muro de silencio de la niña. Se sentó a su lado y dejó la caja con el álbum sobre su regazo. «Mira, encontré algo de tu mami», le dijo con dulzura, su voz suave y sin presiones. «No tienes que verlo si no quieres, pero yo sí quiero compartirlo contigo». Abrió el álbum y lo colocó sobre sus propias piernas, sin acercárselo a la niña, solo dejándolo a la vista. Comenzó a hablarle como si le estuviera confiando un secreto, sin forzar la interacción. «Esta eres tú, recién nacida. Tenías cara de enojada, ¿eh?». Siguió pasando las páginas, mostrándole fotos, narrando anécdotas inventadas como si estuviera leyendo un cuento, pero sin mencionar nada triste, sin aludir al accidente, enfocándose únicamente en los momentos bellos y felices. Y entonces ocurrió algo inesperado. Isabelita giró un poco la cabeza, apenas un movimiento sutil, pero lo suficiente para que su mirada se cruzara con la página abierta del álbum. Julia se quedó callada, con el corazón apretado, temiendo romper la magia de ese instante. La niña bajó lentamente los ojos, su mirada se posó en una fotografía en particular. Era una imagen de ella con su madre, ambas luciendo lentes de sol exagerados, haciendo caras divertidas frente a un espejo, un instante de pura complicidad y alegría. Julia no dijo nada, solo volteó la página con una suavidad extrema, casi reverente. Isabelita estiró una mano muy despacio, con una inseguridad apenas perceptible, y con la yema de su dedo índice, tocó la esquina de la siguiente hoja. Julia tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza, sin atreverse a moverse, a perturbar ese frágil momento. Isabelita no pronunció palabra, no sonrió, pero continuó observando las imágenes con una atención inusitada. Y Julia supo, con una certeza que le erizó la piel, que acababa de abrir una puerta, una rendija en el hermético mundo de la pequeña, un paso minúsculo, pero significativo, hacia la recuperación de su vitalidad, de su conexión con el mundo exterior. La emoción era palpable, una victoria silenciosa que se manifestaba en la quietud de la habitación, en la tenue luz que se filtraba por la ventana, en el aire mismo que parecía vibrar con la fuerza de un nuevo comienzo. Pasaron 2 meses. La vida se acomodó en la mansión. La rutina dejó de ser una carga pesada y se transformó en un fluir armonioso. Isabelita, con una determinación asombrosa, ya caminaba por sí sola dentro de casa, y en los paseos al parque solo usaba una muleta por seguridad, un símbolo de su independencia recién adquirida. Julia la llevaba todos los días al centro de rehabilitación del pueblo para reforzar sus movimientos y continuar su progreso. Aunque ya no vivían allí de forma permanente, habían regresado a la ciudad, donde Esteban había empezado a trabajar desde casa, argumentando que necesitaba estar cerca, pero Leti, con su sabiduría innata, sabía que simplemente ya no podía alejarse de ellas.
No quería perderse ni un segundo más de lo que se había estado perdiendo durante tanto tiempo. Julia y Esteban aún no habían hablado abiertamente de su relación, no habían puesto nombres, ni fechas, ni etiquetas, pero no hacía falta. Dormían en la misma casa, comían en la misma mesa, criaban a la misma niña. Ya eran algo sin tener que explicarlo, una familia que se había formado en el crisol de la adversidad. Una tarde, un sobre sin remitente apareció en el buzón, sin timbre ni llamada. Letty lo encontró al sacar la basura, lo abrió sin pensar, como siempre hacía con el correo, y al ver lo que traía dentro, se quedó helada, una expresión de asombro y preocupación en su rostro. Esteban gritó llamándolo con urgencia: «Necesitas ver esto». Él bajó con Julia detrás, la expectación palpable en el aire. Letty les mostró una hoja impresa. Era una carta, unas palabras escritas con puño firme, una letra que no era de Vanessa, tampoco era de alguien conocido. «Esteban, sé lo que descubriste. Sé que Julia es la hija del hombre que murió con tu esposa, pero eso no es todo. No te han dicho la verdad completa. Camila tampoco murió como tú crees». Esteban sintió que se le iba el aire, el impacto de las palabras lo golpeó con fuerza. Julia lo miró en seco, con el corazón en un puño. «¿Qué dice?», preguntó. Él leyó en voz alta, su voz temblaba ligeramente. «Te preguntarás por qué ese nombre aparece en el informe. Arturo Beltrán no iba con tu esposa por casualidad. Eran pareja. Lo fueron durante meses antes del accidente. Lo sabías en el fondo. Lo ignoraste, pero es momento de que sepas todo. Camila estaba por irse contigo, sí, pero ya había decidido irse primero con él. Lo que no supo fue que Arturo tenía deudas, problemas grandes, gente peligrosa detrás. Ese auto no se estrelló por accidente, lo hicieron estrellarse. Nunca fue culpa de nadie. Fue culpa de los dos, de su silencio, de las decisiones que no tomaron a tiempo. Y ahora tú también tienes una decisión que tomar. Seguir aferrado a una historia que se cayó sola o empezar otra de verdad. Tú sabrás qué hacer. Esteban bajó la carta, el shock grabado en su rostro. Julia estaba pálida, sus ojos muy abiertos. ¿Crees que sea verdad? No lo sé, pero tiene sentido. Julia respiró hondo, un suspiro que liberó la tensión. ¿Y qué vas a hacer? Esteban miró a Isabelita, que jugaba con unas piezas en la alfombra sin saber nada del terremoto que estaba pasando alrededor, ajena a la verdad revelada. Voy a soltar a Camila, a todo lo que no me deja vivir, a las preguntas sin respuesta, a la culpa, a la idea de que todo era perfecto antes porque no lo era. Y ya no me interesa arreglar ese pasado, me interesa este presente. Julia le sostuvo la mirada, no como una mujer enamorada, sino como una mujer libre, fuerte, lista para lo que viniera. Entonces dímelo, le dijo, ¿el qué? Si quieres construir este presente conmigo. Esteban se acercó, le tomó la cara con ambas manos y, sin pensarlo mucho, le dijo lo que llevaba años guardando en lo más profundo de su ser. Quiero que seas mi familia así como estás, con tus heridas, con tu historia, con tu nombre y con todo lo que venga. Julia se le fue en los brazos y él la abrazó como si con ese abrazo cerrara un ciclo entero, una etapa de dolor y de búsqueda. En la puerta, Letty los miraba con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de alegría y alivio. Salvador la abrazó por detrás, compartiendo la emoción. «Ya era hora», murmuró. Isabelita se levantó, caminó hasta ellos con paso lento pero firme y al verlos abrazados sonrió. «Ahora sí ya es para siempre». Julia se agachó y le tomó las manitas. «Sí, mi amor, ahora sí». En el corazón de esa casa, que antes fue un monumento al dolor, por fin se sintió algo que no se sentía desde hacía mucho tiempo. Una paz profunda y duradera. Para seguir explorando historias de transformación y esperanza, suscríbete a Corazón de Millonario.